Título de la prédica para hoy: para que nadie suponga. Vamos a estar en Nueva Versión Internacional y dice allí el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Y entonces Pablo dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada gane con ello. O sea, lo que les voy a decir, eso no da ganancia. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. O sea, él se había jactado antecito, o sea, presumido de qué, de sus debilidades, de los naufragios, de la pedrada, de las veces que lo flagelaron, de todo eso. Ahora dice: paso a referirme a visiones y revelaciones del Señor. Ya les hablé de cosas físicas que me hicieron. Ahora voy a hablarles de visiones y revelaciones que me hizo el Señor. El Señor Jesús también me permitió eso, tener revelaciones y visiones dadas por él. Y empieza a hablar del mismo. Segundo, verso 2. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Está hablando de él mismo. Y está diciendo, o sea, conozco, voy a hablar de mí, de un seguidor que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Y él dice, como fue una visión y una revelación, él dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, el único que lo sabe es Dios. Y vamos a ver un poquito acá ese pedacito. Vamos a ver aquí ese pedacito. ¿Se está viendo? Sí, la imagen. Muy bien. Un segundo, por favor. Él dice ahí: conozco de un hombre, no sé si en el cuerpo o en este, que fue llevado al tercer cielo. Entonces, mire, aquí en la gráfica usted ve abajo que dice primer cielo, y esa es la Tierra, y se ve ahí la última capa luminosa de la estratosfera. Eso es lo que se conoce como el primer cielo, cuando desde la Tierra llega hasta ¿dónde? Hasta la estratosfera, allá encima de las nubes, mejor dicho. Ese es el primer cielo, el que alcanzamos a ver nosotros. Después existe un segundo cielo, que es ese, el de las galaxias, donde están todas las galaxias. Está Andrómeda, está la de nosotros, que es la Vía Láctea, y hay un montón de galaxias con estrellas, lo que llamamos el universo. Ese universo viene siendo ¿qué? El segundo cielo. Y existe el tercer cielo, que es el trono de Dios, es el que está por encima de la Tierra, por encima del universo, de las galaxias, y ese es el tercer cielo, donde está ¿quién? El trono de Dios, o sea, él está por encima del universo, de las galaxias. De hecho, en el segundo cielo ya no hay dimensiones que sí hay en el primero, en la Tierra. Por ejemplo, aquí algo que dimensiona es la gravedad. Entonces, un punto es una dimensión. Una línea es un conjunto de puntos. Esos son dos dimensiones. Cuando usted tiene varias líneas que conforman un cubo, para una caja, por ejemplo, pues ya son tres dimensiones: alto, largo y profundidad. Pero esa caja está dentro de un espacio. Ese espacio es la cuarta dimensión. Pero ese espacio está ubicado dentro de un tiempo. Días de 24 horas y media. O sea, años de 365 días, para que nos entendamos, para la Tierra. Pero cuando se sale de ahí, ya no vale eso, ya no hay esa gravedad, ni el tiempo se mide en días. Cuando usted está allá en el universo, cuando salen del planeta los que van de la NASA, de la Luna, todo eso. Entonces ya no empieza a haber ese ni tiempo, ni lugar, ni espacio, ni tres dimensiones, ni dos, ni sonido, ni eso. Dios está por encima de esas 6 dimensiones conocidas. Él está por encima de todas esas dimensiones.
Por eso él no es alguien temporal dentro de un tiempo, ni limitado dentro de un espacio, ni sujeto a leyes de gravedad, ni de la nada. Él está por encima de todo eso. Y dice que Pablo fue llevado allá al tercer cielo. ¿Cuándo probablemente fue Pablo llevado al tercer cielo? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá. Resulta, en Hechos, ustedes ven ahí un montón de gente agarrando a piedra a Pablo. Eso está en Hechos allá, capítulo 14, versículos 19 y 20. Y dice, el versículo 19 de Hechos 14. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. O sea, Pablo ya los tenía convencidos y estos llegaron a hacer cambiar de parecer a la gente que Pablo ya les había hablado. Y entonces cogieron a Pablo, miren, y lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y ellos, creyendo que ya estaba muerto, porque lo habían agarrado a piedra y lo habían sacado fuera de la ciudad y lo dejaron allá tirado pensando que ya estaba muerto. En esa ocasión, cuando pensaron que ya estaba muerto, fue cuando Pablo, se dicen los estudiosos de teología, que fue llevado al tercer cielo, y es cuando él habla eso, porque eso fue justo 14 años antes de que escribiera esta carta. Y por eso él dice, conozco de un hombre, o sea, él mismo, que fue llevado al tercer cielo hace 14 años. ¿Cuándo? Aquí cuando dicen Hechos 14, y que fue allá apedreado. Se habla de él y dice, si no sé si en el cuerpo o en revelación, pero fue llevado al tercer cielo. Y aquí, pues, para que usted sepa que no murió, verso 20, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó. O sea, vinieron los discípulos, oraron por él, que pensaron también que de pronto estaba muerto. Resulta que él se levantó y volvió y entró a la ciudad donde lo habían sacado a piedra. Este Pablito la tenía seria. Y al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé, como si no lo hubieran agarrado a piedra. Nada, no dice, ay, duró una semana sin tico, el todo cojo de la pedrada que le dio. No. Y entonces él habla de esto, conozco de ese hombre, de él mismo, que fue llevado al tercer cielo por causa de esto. Ahora usted ya entiende. ¿Listo? Entonces vamos a volver ahí. Vuelvo y leo el 2. Conozco a un seguidor de Cristo, él, que hace 14 años, ya lo entendió usted, fue llevado al tercer cielo, ya sabe que es el tercer cielo. No sé si en el cuerpo, dice él, fue llevado también el cuerpo o fuera del cuerpo, el único que lo sabe es Dios. Y sé que este hombre, o sea, el mismo, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, el único que lo sabe es Dios, fue llevado al paraíso. Uy, mire cómo debe ser de hermoso el tercer cielo. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles. O sea, a los ángeles alabando, cantando, adorando al Señor. O sea, lo decían en qué? En lenguas angelicales. Uy, cosas indecibles, lenguas angelicales. Que a los humanos no se nos permite expresar. Los humanos no hablan en lenguas angelicales. Verso 5. De tal hombre podría hacer alarde. Ahora ya dice, ese soy yo. Y podría hacer alarde de que yo fui al tercer cielo, pero no estoy haciendo alarde. Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Hay otros que dicen, uy, yo he ido 3 veces al tercer cielo. Esto es la tapa. Pastores que se han atrevido a decir, uy, Pablo fue una, pues que yo he ido 3 veces al tercer cielo. Mire, él dice, no, yo no voy a hacer alarde, voy a hacer alarde de mis debilidades. Él seguía diciendo, voy a alarde de las pedradas que me dieron, de los flagelazos, de los naufragios, de estar preso, de eso voy a hacer alarde. Sin embargo, no sería insensato si diera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga, y de ahí salió el título de la predica. De eso se trata la palabra. La palabra de Dios se trata de eso, para que nadie suponga
que soy más de lo que aparento o de lo que digo. La Biblia lo lee a uno y dice, mire, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Verso 7. Para evitar que me volviera presumido, porque podía haber presumido de esto, es que yo fui al tercer cielo, como hacen otros hoy en día, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes, porque esto es una revelación sublime, haber estado allá en el tercer cielo, Señor mío, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Otras versiones dice un aguijón. Aguijón desde el hebreo en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo siempre significó lo mismo, persecución. Muchos dicen que es que no te lo dejó ahí, le metió eso en la pierna y quedó como rengo cojo y siempre que él andaba cojo entonces se acordaba de sus debilidades. No, 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 no. Lo que Pablo siempre le pidió a Jesús, a Dios, era que le tanta perseguidera de todas esas pedradas, de todos esos naufragios, de todas esas encarceladas. Digo, Señor, ya quíteme tanta persecución. Aguijón significa en el hebreo hasta el Nuevo Testamento persecución. No significa algo que le metieron en el cuerpo ahí, como si Dios fuera un Dios de castigo para que caminara rengo y le doliera. Y cada vez que le doliera se acordara eso, como en muchas iglesias lo dicen. No es así. Esa espina que le fue clavada fue persecución, lo persiguieron y le daban en ese cuerpo, claro, encarcelados con naufragios, golpe, eso. Dice, es decir, un mensajero de Satanás, claro, la persecución es de Satanás. Dios no iba a poner eso, porque eso quien lo hace es ¿quién? Satanás, para que me atormentara. Y lo atormentó toda la vida, por más que Pablo le pidió al Señor eso, que le quitara ese aguijón, esa persecución. Todo el tiempo lo persiguieron. Hasta el final de sus días allá en Roma lo persiguieron al pobre Pablo. Y dice ahí Pablo, 3 veces le rogué al Señor que me quitara esa persecución. Señor, 3 veces te pido que no me persigan, no quiero que me persigan más. Por todo lo que contó en el capítulo 11 y aquí, en esas debilidades, dijo, no, es que me han dado duro. 3 veces le he pedido, le he rogado que me la quite. Pero él me dijo, bástate mi gracia, dice Reina Valera, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, a ti te bástate que yo soy lo único que necesitas, no necesitas a nadie más. Y mi hijo dijo, bienaventurados aquellos que son perseguidos por mi causa. Yo no te puedo quitar eso, porque son bienaventurados los que son perseguidos y vas a tener la persecución, al igual que toda la iglesia. Va a ser perseguida por causa de Jesús. Entonces él le ratificó, bástate con mi gracia, porque mi gracia sí no te la voy a quitar. Siempre vas a estar con mi gracia, con mi favor inmerecido todos los días de tu vida. Nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Pues mi poder se perfecciona en tus debilidades. Puede que le casquen, pueden que lo encarcelen, pero yo me perfecciono en ti. Es decir, te hago crecer, te hago madurar en la confianza que tienes en mí. Por lo tanto, dice aquí Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Eso es lo que le estaba haciendo acá y lo que vimos ayer en capítulo 11. Por lo tanto, voy a alardear de que sí me han cascado, que 39 veces me han flagelado, que he estado un montón de veces en la cárcel, que una vez naufragué y quedé toda una noche pegado de una tabla hasta el otro día. Dice, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ese poder que da ¿quién? El Espíritu Santo, porque podemos hacer lo que la palabra dice que podemos hacer. Y como dijo Pablo, si Dios dijo que yo iba de ir a Roma, no importa que haya un naufragio, no importa que me muerdan las serpientes, yo llego a Roma. ¿Por qué? Por eso que hice ahí. Porque permanece sobre mí es el poder de Cristo. Por eso es que si Dios tiene un propósito para ti en tu vida y tú lo tienes claro, podrá pasar lo que sea, voltearse el mundo de patas arriba, permaneces el poder de Cristo en ti.
esto es muy pasado. Eso es para que nadie suponga cosas que no son. Por eso el título de la predica dice el verso 10. Por eso vuelve y repite Pablo, en lo que me regocijo, en lo que alardeo, de lo que hablo, es en mis debilidades, en los insultos, y aquí lo deja bien claro lo que implica una persecución, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, por predicarlo a Él. Porque cuando soy débil, cuando más me cansan, cuando más me insultan, cuando más me privan de libertad, cuando más me meten en la cárcel, cuando más naufragios tengo, cuando creen que soy más débil, entonces me hago más fuerte. Porque mi confianza no está en mí ni en las personas. Mi confianza está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo no supongo, como dice, para que nadie suponga otras cosas. Mi confianza está en Cristo, y la tuya también, y la mía y la de la pastora Esperanza también. Por eso le damos gracias a Dios, para que nadie suponga, porque nosotros estamos encristados, y le damos gracias a Él por esa razón, por un fuerte